Muy bien, ¿están viendo todos mi pantalla? Muy bien, entonces esta, esta ponencia vamos a hablar en términos iniciales acerca de las generalidades de la tuberculosis. Ustedes bien saben que es una enfermedad infecciosa causada por el micobacterio tuberculoso y se caracteriza principalmente por la formación de granulomas a nivel de los tejidos, principalmente pulmonar, pero también puede afectar órganos extrapulmonares. Y uno de los sistemas más afectados es el sistema linfático, ¿no? Los ganglios linfáticos son los más afectados de forma extrapulmonar. Esta enfermedad tiene un curso crónico y si no tiene ningún tipo de tratamiento incluso puede conducir a la muerte. El agente etiológico es el bacilo de Koch, es un germen intracelular aerobio obligado que va a inducir una respuesta granulomatosa por parte del huésped. Su tasa de crecimiento es lenta de este bacilo. La transmisión es a través de la vía aérea por las gotitas de flush, el aerosol, y estos bacilos se van a localizar principalmente a nivel de los segmentos apicales, tanto de lóbulos inferiores y segmento anterior de lóbulos superiores. En el siglo XVII fue conocido como la Gran Plaga Blanca, que prácticamente se extendió a través de toda Europa, y Carlo Forlanini de Pavia, en Italia, en 1882, realiza por primera vez la primera técnica de colapsoterapia, que fue el neumotórax artificial primario. Eh, Jacobeus en Suecia realiza por primera vez en 1912 la primera toracoscopía, por eso que este médico fue conocido como el padre de la toracoscopía. ¿Y qué técnica fue la que realizó Jacobeus? La neumolisis intrapleural, ¿no? Que ahora vamos a revisar. Lilienthal en 1933 realiza por primera vez la extirpación completa de todo un pulmón, una neumonectomía, y Friedlander en 1935 realiza por primera vez una lobectomía. Hay que recalcar que existe la era pre-streptomicina, que fue, digamos, la era de la colapsoterapia, y la era post-streptomicina, después del descubrimiento de los fármacos antituberculosos, estuvo principalmente marcada por las resecciones anatómicas del pulmón, ya sea una segmentectomía, ya sea una lobectomía o una neumonectomía. En la actualidad se puede sospechar y se puede probar la tuberculosis al examinar el esputo de los pacientes. La extensión de la enfermedad tuvo que esperar hasta el descubrimiento de los rayos X en 1895 por Röntgen, y Sauerbruch es considerado también como el pionero de la cirugía torácica, ya que su padre a los 4 años, cuando Sauerbruch tenía 4 años, falleció de tuberculosis, y esto lo motivó a estudiar medicina. Posteriormente inicia, digamos, estudios quirúrgicos como asistente, ya siendo médico, del doctor Mikulich, conocido como el creador de la colostomía en doble cañón de escopeta. Las indicaciones quirúrgicas de pacientes con tuberculosis no multidrogoresistentes son estas las más importantes, principalmente las secuelas, las bronquiectasias, que son dilataciones patológicas de los bronquios, donde va a haber pérdida del epitelio mucociliar y también una abundante secreción y producción de moco, ¿no? Estos pacientes clínicamente van a presentar tos con expectoración mucopurulenta persistente, broncorrea, van a presentar también infecciones, neumonías a repetición. Y estas bronquiectasias pueden ser de tres tipos: cilíndricas, quísticas y varicosas. Las bronquiectasias, cuando están localizadas, tienen indicación quirúrgica. Cuando son bronquiectasias difusas, bilaterales, que prácticamente abarcan los dos pulmones, no son
no son probablemente quirúrgicas. También es importante que ustedes sepan que debido a la infección por tuberculosis va a haber una inflamación a nivel de las hojas pleurales. Estas hojas de mesotelio se van a fibrosar y se va a formar la paquipleura, que es el engrosamiento tanto de la pleura visceral como también de la pleura parietal. Al engrosarse estas dos hojas pleurales, el pulmón va a quedar atelectasiado y va a haber el síndrome de atrapamiento pulmonar, ¿no? Debido a que el pulmón no puede expandirse completamente, ya que está colapsado por estas corazas, estas cáscaras gruesas que son las paquipleuras. En estos casos, muchas veces también se forman eh, colecciones de líquido purulento y el paciente tiene que ser sometido a un drenaje de un empiema pleural y también la decorticación pulmonar. La decorticación pulmonar es la cirugía donde nosotros vamos a retirar toda esta capa, esta coraza, esta cáscara gruesa de paquipleura que se ha formado sobre la superficie del pulmón, ¿no? Esa paquipleura visceral va a ser retirada a través de la decorticación pulmonar y también si tenemos paquipleura parietal la vamos a retirar, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esto? Darle mayor volumen al pulmón, mayor espacio para que pueda expandir completamente, ¿no? Entonces, esa es la cirugía de los fibrotórax. El fibrotórax es lo que acabo de comentarles, la decorticación pulmonar. Y en el caso de los misetomas son debido a la colonización de hongos a nivel de estas cavernas, estas bronquiectasias quísticas que tienen muchos pacientes como secuelas de la tuberculosis. Existe un hongo oportunista que es el Aspergillus fumigatus que se encuentra en el medio ambiente y que normalmente cuando estamos inmunocompetentes pues no genera mayor daño a nivel pulmonar. Pero estos pacientes que están infectados por tuberculosis, muchos de ellos tienen coinfección con VIH y van a, digamos, a ser colonizados por este hongo oportunista, ¿no? Este hongo oportunista formando los aspergilomas o micetomas, cuyo síntoma principal va a ser la hemoptisis. El síntoma principal que presentan los pacientes con micetomas a nivel pulmonar va a ser la hemoptisis. Y la hemoptisis puede ser masiva cuando la tos con sangre es de 500 centímetros cúbicos a más en 24 horas, o puede ser hemoptisis recurrente cuando el paciente presenta 3 episodios o más durante una semana. ¿Ok? Este es el síntoma más importante que presentan los pacientes con micetoma. Y dentro de las complicaciones que pueden ocurrir en los pacientes que tienen tuberculosis, existen las fístulas broncopleurales que son debido a esta tos tan exigente, tan persistente, que termina prácticamente rompiendo los bronquios y generando una solución de continuidad, ¿no? Se genera una solución de continuidad a nivel de la vía aérea y digamos, todo el aire va a pasar a la cavidad pleural, que normalmente es una cavidad limpia, séptica. Pasa el aire, genera neumotórax y también hay pasaje de moco y bacterias que colonizan la vía aérea, como son los gérmenes anaerobios y gram positivos, ¿no? Y entonces es ahí cuando estos pacientes no solamente van a ser empiemas, digamos, por TBC, sino también empiemas mixtos por gérmenes anaerobios y gram positivos, ¿no? Entonces, esta comunicación anómala entre el bronquio y la cavidad pleural se va a llamar fístula broncopleural. Y de la fístula broncopleural vamos a pasar a la formación de los empiemas tuberculosos, que es debido a la colonización, como voy a repetir, no solo por el bacilo de Koch, sino por estos gérmenes de la vía aérea que van a terminar generando colecciones purulentas a nivel de la cavidad pleural. Los abscesos también se forman a nivel del tejido pulmonar infectado y son debido pues a gérmenes gran positivos y anaerobios. Y muchos de ellos no resuelven después de tratamientos
farmacológicos con antibióticos de amplio espectro, ¿no? El tratamiento de un absceso debe ser entre 4 a 6 semanas, es un tratamiento bastante largo, y después de lo cual, si no hay resolución del absceso, el paciente tiene que ser sometido a una cirugía para exclusión de dicho absceso crónico. Entonces, en las imágenes, cuando presentamos a un paciente, una paciente mujer de 21 años que tiene bronquiectasias, y no solamente bronquiectasias, sino micetomas a nivel del lóbulo superior derecho, fíjense, donde vemos el lóbulo superior, estas son bronquiectasias de tipo quísticas, y vemos cómo algunas de estas bronquiectasias quísticas tienen un contenido en su interior, que es este hongo oportunista, este aspergiloma, y prácticamente está abarcando toda la superficie del lóbulo superior derecho. Miren, todo el lóbulo superior derecho casi está completamente destruido. Acá ya se empieza a insinuar parte del lóbulo medio, pero el lóbulo superior derecho, sobre todo el segmento apical y el segmento posterior, están completamente huecos, ¿no? Puro hueco, y colonizados con este aspergiloma. Se ve en la radiografía estas radiolucencias, ¿no? A nivel apical derecho, que es pues la presencia de estas bronquiectasias en el lóbulo superior derecho. Siempre pedimos una tomografía para ver más claramente y confirmar el diagnóstico. Y aquí, por ejemplo, vemos la presencia de un micetoma a nivel del lóbulo superior derecho en el segmento posterior. Fíjense cómo esta bronquiectasia quística ha sido colonizada por este Aspergillus fumigatus. Y se ve aquí también en la radiografía de tórax posterior anterior a nivel del lóbulo superior derecho. Este es otro paciente que tiene micetomas en ambos lóbulos inferiores. El primero en el lado derecho a nivel apical del lóbulo superior del lóbulo inferior derecho, y el segundo a nivel basal del lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Aquí vemos otra tomografía donde se ve la presencia también de un micetoma pulmonar en el segmento posterior del lóbulo superior derecho. Y aquí otro micetoma, fíjense, que se presenta a nivel del lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Acá se ve claramente en esta radiografía la presencia del micetoma en el lóbulo superior izquierdo. Bueno, las bronquiectasias, ya les he comentado, son dilataciones patológicas de los bronquios con pérdida del epitelio mucociliar y aumento sobre todo de la producción de moco, ¿no? Es por eso que estos pacientes presentan broncorrea, y hay destrucción también de la pared, del espesor de la pared del bronquio. Estas son bronquiectasias difusas bilaterales que estamos viendo en este paciente. Por ejemplo, este paciente con bronquiectasias difusas generalmente ya es un paciente que no es quirúrgico, porque las bronquiectasias que se operan, que se intervienen quirúrgicamente, son bronquiectasias que se encuentran localizadas o confinadas, por ejemplo, ya sea al lóbulo superior, ya sea al lóbulo inferior, como se ve en estos dos casos, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, bronquiectasias localizadas o confinadas específicamente el lóbulo superior derecho. ¿Cuál sería el plan a realizar acá quirúrgicamente? La lobectomía superior derecha. Y aquí vemos bronquiectasias localizadas y confinadas al lóbulo inferior izquierdo. ¿Cuál sería el plan aquí? Lobectomía inferior izquierdo, ¿no? Pero para que el paciente pueda ser intervenido quirúrgicamente, tiene que ser antes estudiado por nuestros colegas los neumólogos para evaluar la reserva funcional pulmonar, ¿no? Hay un estudio muy importante que realizan los neumólogos dentro de su evaluación prequirúrgica y como parte del riesgo neumológico, que es la espirometría, ¿no? La espirometría es un estudio funcional donde nosotros vamos a medir el parámetro llamado volumen expiratorio forzado del primer segundo, o el BEF del primer segundo en volumen. Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene estas lesiones localizadas en el lóbulo superior derecho, como cirujano, yo plantearía una cirugía de lobectomía superior derecha. Para que mi paciente pueda tolerar una cirugía de lobectomía, debe tener un BEF del primer segundo mayor a 1.5 litros. ¿Ok? Vuelvo a repetir, para que mi paciente pueda tolerar una cirugía de lobectomía pulmonar, debe tener un BEF del primer segundo
mayor a 1.5 litros. Ahora, si mi paciente tiene todo el pulmón derecho lleno de bronquiectasias, misetomas, en ese caso el pulmón izquierdo está sano, pero el pulmón derecho está completamente secuelado, con bronquiectasias de tipo cilíndricas, quísticas, difusas en todo el pulmón derecho. Entonces, el plan quirúrgico en ese caso sería una neumonectomía derecha. Y para que mi paciente pueda tolerar una cirugía neumonectomía, que es la extirpación completa de uno de los pulmones, debe tener el BEF del primer segundo mayor a 2 litros. Es una condición importante para que mi paciente pueda ser sometido a una neumonectomía. El BEF del primer segundo debe estar mayor a 2 litros, ¿ok? Para poder tolerar la neumonectomía. Y si el paciente tiene que ser sometido a una segmentectomía, que es la resección de un segmento de un lóbulo, o sea, un lóbulo, el lóbulo superior derecho, por ejemplo, tiene tres segmentos, ¿no? El anterior, el posterior y el segmento apical. Entonces, si yo quiero hacer una segmentectomía, mi paciente debe tener un BEF del primer segundo en 0.8 litros. Vuelvo a repetir, para que mi paciente pueda tolerar una segmentectomía, debe tener un BEF del primer segundo mayor a 0.8 litros. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo opero a un paciente, por ejemplo, que requiere una neumonectomía, extirpación completa del pulmón derecho? Pero cuando le realizamos la espirometría, el BEF del primer segundo está en 1.2 o 1.4, ¿no? Entonces no está llegando al valor que se necesita para que pueda ser intervenido, porque ya hemos dicho que cuando el paciente debe realizarse una neumonectomía debe llegar por lo menos a 2 litros, ¿no? De BEF del primer segundo. Entonces, si, digamos, algún cirujano vehemente por ahí, sin tener en cuenta ello, decide operarlo y le saca todo el pulmón, lo más probable es que ese paciente, después de la operación, quede oxígeno dependiente, o sea, quede oxígeno dependiente de por vida. Y con ello estamos empeorando la calidad de vida del paciente, ¿no? La finalidad de la cirugía es mejorar la calidad de vida del paciente, no empeorarla. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, en consideración, para poder decidir operar a un paciente. No hay criterios de operabilidad como es este que les estoy mencionando. Ahora, hemos mencionado que uno de los síntomas más importantes que presenta un paciente con micetoma es la hemoptisis. Cuando un paciente presenta una hemoptisis, que es la tos con sangre, debe ser inicialmente manejado por el neumólogo que le va a indicar fármacos para controlar la hemoptisis. Y uno de los fármacos más usados es el ácido tranexámico, ¿no? El ácido tranexámico, conocido comercialmente como Transamin, es un medicamento antifibrinolítico que va a mantener, digamos, el coágulo estable para que no se disuelva. ¿Cuál es la finalidad de esto? Evitar que el paciente se venga en mayor sangrado, ¿no? Con la tos. Entonces, al estabilizar el coágulo, pues hay un control de esta hemoptisis gracias al ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico, ¿ok? Y por otro lado, se le indica también fármacos antitusígenos, como por ejemplo la codeína, que ustedes bien saben que es un fármaco opiáceo, que tiene propiedades también antitusígenas, ¿no? Es uno de los fármacos más usados para inhibir el reflejo de la tos y evitar esa tos exigente que termina haciendo que el paciente tose y tosa cada vez con mayor fuerza, ¿no? Entonces, la codeína es usada por sus propiedades también antitusígenas. Y en caso no haya codeína, otro fármaco bastante usado es el dextrometorfano en jarabe. ¿Ok? Entonces, esa es la finalidad del tratamiento médico farmacológico de la hemoptisis. Ahora, cuando el paciente, a pesar del tratamiento farmacológico, no se puede controlar completamente la hemoptisis,
el paciente tiene que ser sometido a un procedimiento intervencionista que es la embolización de las arterias bronquiales, ¿no? La embolización de las arterias bronquiales es un procedimiento que realizan los radiólogos intervencionistas. En nuestro hospital en Almenara lo realiza cuando el paciente tiene un micetoma y va a ser operado. Previo a la cirugía se realiza la embolización de las arterias bronquiales. Y también se realiza cuando el paciente lamentablemente ya no tiene indicación de cirugía debido a que el compromiso a nivel pulmonar es difuso, es muy extenso, compromete los dos pulmones, tiene bronquiectasias, micetomas en ambos pulmones y la reserva funcional es muy pobre, es muy deficiente, ¿no? En esos casos también como procedimiento o tratamiento paliativo se le indica al paciente la embolización de las arterias bronquiales. ¿Y cómo se realiza la embolización de las arterias bronquiales? Se hace como si fuera un cateterismo cardíaco. Se ingresa por la arteria femoral común a nivel de la ingle, ¿no? Se va a ingresar con un introductor y se van a introducir catéteres y guías para poder llegar hasta la aorta torácica descendente, que es donde nacen las arterias bronquiales. Entonces vamos a cateterizar de forma selectiva las arterias bronquiales que van a ir hacia el lóbulo que se encuentre comprometido, ¿no? Entonces, una vez que se cateteriza los segmentos bronquiales del lóbulo que se encuentre comprometido, se va a inyectar una sustancia que se llama cianocrilato, ¿no? El cianocrilato es una sustancia que polimeriza al contacto con la sangre y se transforma prácticamente en un cemento, ¿no? Este cemento va a tapar el flujo anterógrado de la sangre, ¿no? Hacia las arterias bronquiales. Y de esa forma el sangrado se va a controlar, digamos, por mucho más tiempo, ¿no? El paciente que es embolizado no es, digamos, la única embolización que va a tener en su vida. Los pacientes que lamentablemente no son quirúrgicos y que tienen estas bronquiectasias, estos micetomas, son embolizados a veces 2 veces al año, ¿no? Digamos como tratamiento paliativo de el problema de estas bronquiectasias que ya no son quirúrgicas, ¿no? ¿Y por qué no se podría, por ejemplo, trasplantar a estos pacientes que tienen secuelas de tuberculosis, que tienen bronquiectasias, que tienen micetomas? Debido a que cuando un paciente es trasplantado, el paciente va a recibir inmunosupresores y estos inmunosupresores, junto con la corticoterapia crónica, va a hacer que las defensas del sistema inmune del paciente disminuya. Y esto corre el riesgo de que si se encuentra en estado latente el bacilo de Koch a nivel ganglionar, puede haber una reactivación de la tuberculosis y termine dañando los pulmones que han sido trasplantados, ¿no? Es por eso que en estos casos específicos el trasplante no serviría de mucho, ¿ok? Entonces, las técnicas quirúrgicas, como les mencioné inicialmente, antes del descubrimiento de los fármacos antituberculosos, estuvieron marcados por las técnicas de colapsoterapia que vamos a revisar a continuación, y después en la era post-streptomicina, las resecciones pulmonares, neumonectomía, lobectomías y segmentectomías. ¿Cuáles eran los principios de las resecciones pulmonares? Era primero remover el tejido enfermo, el tejido secuelar, las cavernas. Segundo, mantener la función pulmonar adecuada, indemne, no que quedara el paciente oxígeno dependiente. Y tercero, que la tuberculosis no estuviera activa. Sin embargo, en la actualidad existen hospitales que tienen salas de operaciones acondicionadas para realizar cirugías en pacientes que también tienen todavía el baciloscopías positivas o tienen cultivos positivos para TBC. Muy bien. Entonces, dentro de las técnicas de colapsoterapia, vamos a empezar hablando acerca del neumotórax artificial intrapleural, que fue la primera técnica de colapsoterapia que se realizó en el mundo, ¿no? Y el padre de la colapsoterapia, llamado Forlanini, Carlo Forlanini, en Italia, realizó esta primera técnica, que consistió en la inyección de volúmenes de aire
a nivel de la cavidad pleural, 60, 70 mililitros de aire eran inyectados a través de una jeringa en la cavidad pleural. Y el principio era pues de que esta presión de aire terminara, eh, digamos, aplastando esas cavernas, sobre todo que estaban localizadas a nivel de los segmentos apicales de lóbulos superiores, ¿no? Al colapsar, digamos, estas paredes de estas cavernas durante 2 semanas, terminaban fibrosándose y terminaban cicatrizando las cavernas, ¿no? Esa era la finalidad del neumotórax artificial intrapleural. Sin embargo, observaban que en algunos pacientes, a pesar de realizar estas técnicas, no tenían efectos benéficos. El paciente seguía sintomático, no había, se seguía viendo también las cavernas a nivel de las radiografías. Y es ahí como en Suecia, Jacobeus eh, quería saber qué era lo que estaba pasando dentro de la cavidad a nivel pleural, y cuando ingresa por primera vez con un cistoscopio, no fue un toracoscopio, sino un cistoscopio de la vejiga, visualiza pues la presencia de adherencias entre la pleura visceral, que es la que recubre los pulmones, y la pleura parietal, que es la que recubre internamente a las costillas. Entonces, era por ese motivo, el pulmón estaba pegado, estaba adherido a las costillas, y por ese motivo no funcionaba la técnica de neumotórax artificial intrapleural. Entonces, Jacobeus ingresa a través de ese toracoscopio de diámetro grueso unas tijeras para realizar la sección de las adherencias, ¿no? Entonces a eso se le llamó neumolisis intrapleural cerrada. Y cuando decidieron hacerlo a través de cirugía abierta, neumolisis intrapleural a cielo abierto, ¿ok? Eso fue en el caso de adherencias que impedían que la técnica de Forlanini, en la neumotórax artificial intrapleural, funcionara adecuadamente. Entonces, después de hacer la neumolisis intrapleural, procedían a hacer el neumotórax artificial intrapleural. Y la tercera técnica fue la técnica de frénico parálisis, que consistía en la abulsión completa del nervio frénico. El nervio frénico, ustedes saben que va a inervar el diafragma y va a permitir el movimiento inspiratorio del diafragma, ¿no? Entonces, cuando se abulsionaba con el nervio frénico, se hacía una cervicotomía, por ejemplo, en uno de los lados, ya sea el lado derecho o el lado izquierdo, y por delante del escaleno anterior se localizaba el nervio frénico. Entonces, el nervio frénico se enrollaba con una pinza Kelly y se arrancaba completamente. Y el efecto era generar una parálisis completa y permanente del diafragma. Entonces, esa técnica se llamó frenisectomía. Y la finalidad era colapsar las cavernas localizadas a nivel de los segmentos apicales de lóbulos superiores, ¿ok? Segmentos apicales de lóbulos superiores. Y la frenicopresura fue una técnica que solamente generaba una parálisis temporal del diafragma, una parálisis temporal del diafragma que consistía en disecar el nervio frénico a nivel cervical y solamente pinzarlo con una disección, ¿no? Se pinzaba el nervio frénico y esto iba a generar una parálisis temporal del diafragma, ¿ok? Y la técnica de frénico-parálisis, ya fuera la frenisectomía o la frenicopresura, combinada con neumoperitoneo, o sea, la inyección de volúmenes de aire a través de una jeringa a la cavidad peritoneal, tenía por finalidad de colapsar las cavernas localizadas en el segmento apical de lóbulos inferiores. Vuelvo a repetir esto que es muy importante. La técnica de frénico parálisis combinada con neumoperitoneo era para colapsar las cavernas bronquiectáceas localizadas a nivel de los segmentos apicales, pero de los lóbulos inferiores. Inferiores. ¿Ok? Muy bien. Y la otra técnica de colapsoterapia fue la toracoplastía, que consistió en las resecciones
de los segmentos de los arcos costales posteriores. Se resecaban los segmentos de arcos costales posteriores entre 2 a 4 centímetros para generar un colapso transversal a través de la liberación de toda esa pleura parietal. Retirando estos segmentos de arcos costales se ejercía un colapso transversal de estas cavernas localizadas a nivel apical. ¿Ok? Y la toracoplastía tenía dos tipos, la de Willis-Sauerbruch y la de eh, eh, ahora vamos a revisar en la imagen el nombre del otro, la paravertebral, que ahora les voy a, tiene su epónimo también. El colapso por presión directa tenía que ver con el plombaje, que era el colapso con unas esferas llamadas esferas de Lucita, también a nivel de cavernas localizadas en lóbulos superiores. Entonces, esta era una de las técnicas que se utilizaban para poder colapsar las cavernas localizadas a nivel de lóbulos superiores, que era a través del retiro de la grasa localizada a nivel de los glúteos o también de tumores de grasa que estuvieran localizados en alguna parte del cuerpo, como los lipomas. Esta grasa se iba a colocar en cavidad pleural sobre las cavernas de los segmentos apicales, iban a ejercer un colapso por presión directa de estas cavernas. La técnica de frenisectomía, que consistía en la abulsión o arrancamiento del nervio frénico, prácticamente que originaba una parálisis permanente y total del diafragma. Y las indicaciones de la toracoplastía eran para cavernas localizadas a nivel de lóbulos superiores, enfermedad fibrocasiosa extensa, tuberculosis bronquial con cavernas en una zona de telectasia, o cuando un neumotórax artificial había sido inefectivo o abandonado precozmente, o como método compensatorio post cirugía de resección pulmonar. Entonces, las toracoplastías, esta es la de Brauer-Friedrich, que era la toracoplastía en forma de U. Fíjense cómo se hacía la incisión, era una incisión bastante grande, ¿no? Prácticamente ahí se incidían músculos de la región posterior del tórax, como los músculos romboides, el músculo dorsal ancho, el trapecio, ¿no? Los paravertebrales. Entonces, prácticamente todos los músculos eran seccionados en la región posterior del tórax, así como también los músculos de la región lateral, como eran los músculos serratos, y de la región anterior, como eran los músculos pectorales, ¿no? El pectoral mayor y el pectoral menor. Fíjense, esa era la toracoplastía de Brauer-Friedrich en forma de U, ¿no? Una toracotomía en forma de U. Y se retiraban prácticamente todos los segmentos de arcos costales. Acá ustedes pueden ver que se visualiza el plexo braquial, la arteria subclavia, la vena subclavia. Entonces, todos los segmentos de arcos costales eran prácticamente resecados, más o menos unos 4 o 5 centímetros de segmentos de arcos costales posteriores, ¿no? Esa era la toracoplastía de Brauer-Friedrich. Y la toracoplastía paravertebral o de Wills-Sauerbruch consistía en una incisión posterior, ¿no? Donde se incidía prácticamente el trapecio, los músculos romboides, el músculo dorsal ancho, toda la extensión de los músculos de la región posterior del tórax, ¿no? Era una incisión paravertebral, ¿no? Entonces, tenía la misma finalidad, resecar segmentos de arcos costales posteriores para poder generar un colapso transversal de estas cavernas a nivel pulmonar. Posterior a la resección de estos segmentos de arcos costales posteriores, se colocaban nudos con alambre para volver a afrontar las costillas que habían quedado, digamos, en el aire, ¿no? El problema de las toracoplastías era que generaba una deformidad a nivel de la columna, una escoliosis bastante marcada, como ustedes pueden ver en las imágenes de radiografía de control, ¿no? Había una escoliosis bastante marcada, prácticamente no se veía. Acá, por ejemplo, en este caso han hecho una toracoplastía del lado derecho, el tórax derecho, y no se veía prácticamente cavidad pleural, ¿no? Todo el pulmón estaba completamente aplastado debido a este colapso transversal sobre la caja torácica derecha.
¿no? Entonces, fíjense, en este caso, el lado izquierdo también se ha hecho una toracoplastía, cómo se origina un colapso transversal sobre el pulmón, ¿no? Tenían la misma finalidad de generar un aplastamiento de cavernas localizadas sobre todo en lóbulos superiores, pero vuelvo a repetirles, era una cirugía deformante debido a que generaba mucha escoliosis a nivel dorsal. Y el colapso por presión directa o plombaje era un espacio creado quirúrgicamente con relleno no reabsorbible, ya sea parafina y balón alcohol, polivinil o lucita. La lucita era, digamos, unas esferas que se colocaban para poder colapsar las cavernas que estaban localizadas a nivel pulmonar, sobre todo en lóbulos superiores, ¿no? Lesiones, las indicaciones eran lesiones en lóbulos superiores con cavernas centrales, en pacientes en mal estado general, que obviamente ya no eran candidatos a cirugías de resecciones pulmonares, lesiones en ambos lóbulos superiores bilateralmente o asociado a otro procedimiento colapsoterápico, y pacientes con una reserva funcional pulmonar muy pobre, deficiente, ¿no? Entonces, fíjense cómo se colocaban a nivel de las cavernas del lóbulo superior estas esferas de lucita, ¿no? Para poder aplastar las cavernas y generar, digamos, una fibrosis y cicatrización de las mismas. El problema de las esferas de lucita era que también no estaban exentas de complicaciones, ¿no? Y una de las complicaciones que ocurrían cuando se colocaban estas esferas eran las fístulas aortoesofágicas, ¿no? O aortopleurales que generaban la erosión debido a la presión que a veces podían ocasionar hacia el mediastino, ¿no? Debido a esta erosión que originaban las esferas de lucita, podían generarse fístulas aortopleurales o incluso aortoesofágicas que podían comprometer incluso la vida de los pacientes. Y cuando estas esferas migraban hacia la pared torácica, podían generar un dolor intenso, persistente y permanente. ¿Y cuáles eran las complicaciones de la toracoplastía? Eran complicaciones accidentales durante el acto operatorio, como una perforación pleural, lesiones vasculares, porque a veces se lesionaban la vena, la arteria subclavia o también vasos intercostales, ¿no? Y originaban un sangrado masivo, ¿no? Una hemorragia masiva. Así como también lesiones nerviosas, por ejemplo, lesiones a nivel del plexo braquial o lesiones a nivel de los nervios intercostales. Y bueno, también podría originarse un shock operatorio, ¿no? En el caso que hubiera un sangrado incoercible, ¿no? Por ejemplo, acá en esta imagen vemos la presencia de estas adherencias. Estas son las adherencias, esto es lo que vio Jacobeus cuando ingresó con el cistoscopio a nivel de la cavidad pleural. Vio que el pulmón estaba pegado o sujetado a las costillas y por ese motivo las cavernas no se podían colapsar, ¿no? Entonces, él lógicamente ideó la sección de estas adherencias en ese tiempo con tijeras, porque no tenían electrocauterio, ¿no? Entonces seccionó estas adherencias para que el pulmón se liberara y pudiera caer, y después de ello generar el neumotórax artificial intrapleural. Y este es el caso de un paciente que tiene un, un fibrotórax. Fíjense cómo acá hay un engrosamiento de la pleura visceral que normalmente no se puede ver, no es visible. Sin embargo, acá vemos un engrosamiento de la pleura visceral y también un engrosamiento de la pleura parietal, ¿no? Y no solamente ello, sino también vemos una colección de líquido purulento entre estas dos interfaces, ¿no? Acá vemos la colección de líquido purulento. ¿Cuál es digamos, la cirugía que se debe realizar en este caso, en este paciente? Una cirugía de decorticación pulmonar, ¿no? Que consiste en retirar todo ese pil, toda esa cáscara gruesa a nivel de la superficie pulmonar, o sea, la paquipleura visceral es lo que se retira, se decortica, se retira toda esa cáscara gruesa que recubre la superficie pulmonar, la paquipleura visceral, y se va a evacuar también el líquido purulento que está entre estas dos interfaces. Una vez que se retira el líquido purulento, se procede también a retirar parte, no todo, parte de lo que
concierne a la pleura parietal, o mejor dicho, a la paquipleura parietal, porque ya es una pleura engrosada, no es una pleura normal. Y en los casos de pacientes que tienen fístulas broncopleurales, que han terminado haciendo empiemas crónicos y no se puede solucionar su problema de la fístula debido a esta fístula, los pacientes hacen empiemas crónicos, entonces se les realiza este procedimiento quirúrgico que se llama creación de ventana pleural o creación de fístula pleurocutánea, ¿no? La creación de ventana pleural o creación de fístula pleurocutánea sirve como tratamiento para los empiemas crónicos. En el caso de un paciente que es portador de una fístula broncopleural, digamos, inoperable, ¿no? Que ya no puede ser intervenida. El paciente tiene que quedar de forma permanente con esta ventana pleural, ya que constantemente va a haber pasaje de moco, de gérmenes de la vía aérea hacia la cavidad pleural, que ya va a ser una cavidad contaminada, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja esta ventana pleural? A través de la irrigación con suelo fisiológico, el lavado, la instilación dentro de esta cavidad para hacer el lavado diario de esta ventana, ¿no? Esa es la única forma de controlar el que no se infecte la cavidad pleural, ¿no? A través de esa ventana pleural. Bueno, esto ya es parte de los conceptos de TBC, MDR, XDR, que ustedes ya lo conocen. Y bueno, el rol de la cirugía en pacientes con tuberculosis multidrogoresistentes fue la resección del tejido pulmonar afectado más el tratamiento antituberculoso tenía una tasa de cura mayor al 85%, fíjense, en pacientes con TBC multidrogoresistentes. Y los principios eran que el paciente tuviera lesiones localizadas, los que les mencioné al inicio, que el tratamiento prequirúrgico fuera de 3 a 6 meses, o sea, antes de operarse el paciente tenía que tener mínimo 3 meses de tratamiento con fármacos antituberculosos y que el BK y el cultivo idealmente fueran negativos, ¿no? Eso era lo ideal. El tratamiento posoperatorio, después de la resección de ese tejido dañado, de ese tejido enfermo, el tratamiento después de la cirugía debe ser mayor a un año, con fármacos antituberculosos. Siempre preservar la función pulmonar, esto tiene que ver con los valores del volumen expiratorio forzado el primer segundo en la espirometría, ¿no? Siempre preservar la función pulmonar. Y el objetivo finalmente de la resección pulmonar era disminuir la carga basilar que se encontraba a nivel de estas cavernas, estas lesiones cavitadas, para evitar las recaídas. ¿Y cuáles son las complicaciones de cirugía de tuberculosis a nivel pulmonar? El sangrado, porque las adherencias están sumamente vascularizadas y cuando se libera el pulmón de todas estas adherencias, la pleura sangra tremendamente, ¿no? Entonces el sangrado es una de las complicaciones más importantes, así como también cuando se hace la disección del hilo pulmonar, donde se encuentran las venas pulmonares, la arteria pulmonar, cuando, digamos, hay algún accidente en el intraoperatorio, puede haber un sangrado a veces también incontrolable, ¿no? El paciente está en riesgo incluso de muerte. Por eso estas cirugías, tanto las cirugías pulmonares como las cirugías cardíacas, son cirugías de alto riesgo, ¿no? Las infecciones, producto a veces de una contaminación de la cavidad pleural, que es una cavidad aséptica, o infecciones también de heridas operatorias, ¿no? Los empiemas pleurales que ocurren también a veces debido a esta contaminación de la cavidad pleural, ¿no? Donde el paciente después de la cirugía sale portando un drenaje pleural, un drenaje torácico, para poder monitorizar el sangrado después de la cirugía realizada, ¿no? Entonces, a veces un mal manejo de estos drenajes terminan contaminando la cavidad pleural y el paciente termina haciendo un empiema que significa pus en cavidad pleural. Las fístulas broncopleurales, ya que cuando se hace cirugías donde se reseca un lóbulo o se reseca todo un pulmón, queda el muñón bronquial, ¿no? El bronquio, y a veces las suturas del bronquio no quedan completamente herméticas, pueden quedar a veces dehiscentes y el paciente puede terminar haciendo una fístula broncopleural postquirúrgica, ¿no? O sea,
debido a que quedan sueltas las suturas del bronquio, todo el moco, todo el aire pasa del bronquio lobar o el bronquio principal hacia la cavidad pleural, siguiendo la contaminación de esta misma cavidad. Y bueno, la muerte que puede llevar ya sea un sangrado, ya sea una infección al paciente, ¿no? Muy bien, alumnas y alumnos. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. No, doctor, ninguna pregunta. Ok. Bueno, yo les agradezco a todos ustedes por su atención esta noche y ya nos estaremos viendo.